La Biblioteca Nacional le rinde un tributo a Mito, revista bimestral de cultura que circuló de 1955 a 1962. En 2014 se conmemoran varias efemérides relacionadas con miembros de esta publicación. Los 90 años del nacimiento del poeta y crítico colombiano Jorge Gaitán Durán, 50 años de la muerte del poeta Eduardo Cote Lamus, 10 años de la muerte del ensayista y traductor Hernando Valencia Gekel y del poeta Fernando Charri Lara. Por eso el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional le han rendido homenaje a la revista que los aglutinó. Mito fue una revista cultural que, de acuerdo con los investigadores, abrió a Colombia a la cultura mundial, ya que hasta entonces el país había estado muy atado a la cultura hispánica. Esta exposición, que está abierta al público en el hall principal de la Biblioteca Nacional, también invita a hablar del papel que desde entonces han jugado en Colombia las revistas culturales y cuál es el panorama del periodismo cultural en un país avasallado por las noticias del entretenimiento. Hoy en Semana en Vivo, periodismo cultural en Colombia. Bienvenidos a Semana en Vivo. Hoy es Viernes Cultural y hoy vamos a hablar de un tema bien importante en la historia de la cultura del siglo XX, que fue una publicación, la revista Mito, y eso también nos da pie un poco para hablar de la exposición que realiza la Biblioteca Nacional y unos eventos relacionados con esta revista y sus fundadores y sus miembros, pero también para hablar de un tema que es bien importante en Colombia, que es el del periodismo cultural. Pero primero quiero presentarles a los invitados. Andrés Hoyos, escritor y fundador de El Malpensante. Juan David Correa, director de la revista Arcadia. Margarita Valencia, escritora y presentadora. Guillermo González, periodista y exdirector de la revista Número. Roberto Palacios, investigador y colaborador en Mito. Bueno, comenzamos este programa. Hay un pequeño detalle en la presentación de Roberto. Él no es que haya colaborado en Mito, sino que participó en la exposición que hace la Biblioteca Nacional, y precisamente un poco para desagraviarlo por este pequeño... Yo quería dejarlos con la duda si había escrito algo en Mito. Pero... Cuéntenos un poco de qué se trata la exposición. Bien, pues como se decía ahora, Mito fue una revista que se hizo en Colombia entre 1955 y 1962. Una de sus principales figuras fue Jorge Gaitán Durán, fue un poeta muy importante, muy diciente pues en el panorama nacional. La Biblioteca Nacional le rinde tributo a esta revista por sus 50 años que se cumplen prontamente. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se han hecho mesas redondas sobre varios de los temas relacionados con Mito y que Mito afectó en su existencia y durante el tiempo de su aparición y publicación. Temas como la actualidad de las revistas culturales, temas como la educación, temas como el cine. Entonces esto es lo que se ha venido haciendo. Margarita, usted pues viene de la familia de Hernando Valencia. Cuéntenos más o menos cuál es su visión que tiene de esta publicación, si alcanzó a vivirla un poco en su infancia o... Nada, a mí me pasa lo mismo que toda la gente que hizo la exposición de Mito, que es algo que no me gusta tanto, es la unificación de la revista. Es una cosa importantísima. Pero no sabe uno muy bien por qué, que es, yo creo, el tema de discusión hoy. ¿Por qué sería importante Mito hoy? ¿Qué haría por nosotros? ¿Usted qué opina, Andrés? No, yo sí siempre he defendido Mito como la revista, digamos, posiblemente más importante de la época cultural, más importante que ECO y que todas las demás que hubo. Básicamente yo creo que Mito ambientó en Colombia la noción de origen francés de los intelectuales, el intelectual, lo que se llama hoy en día un intelectual público, la frase pues es más moderna. Antes había habido algunos, digamos, intelectuales sueltos como Baldomero Sanín Cano. Los otros intelectuales estaban muchas veces vinculados con los partidos tradicionales, qué sé yo, Germán Arciniegas, en fin, otros muchos. Y Mito es la revista de unos intelectuales de izquierda, principalmente Gaitán Durán, porque había otras posiciones políticas allí al interior,
pero esta revista, digamos, sí tenía como un proyecto ambicioso de incidir, de renovar los temas, de abrir y de tener esta noción del intelectual independiente. Yo alguna vez escribí, y lo sostengo, que la izquierda colombiana sufrió un gravísimo golpe cuando murió Gaitán Durán en el 62, porque después de eso, digamos, el sectarismo y el guerrerismo se apoderaron un poco de las izquierdas. Gaitán Durán era un tipo de izquierda, pero era un tipo abierto a la polémica, no sectario, y él seguramente hubiera tenido, de sobrevivir, hubiera tenido una influencia que se perdió. Ustedes, como directores de revistas actuales, digamos, contemporáneas, ¿tienen algo que Mito los marcó de alguna manera? ¿O fue como para mí una revista de la que uno veía que los papás hablaban, y que había una generación de Mito, que eran los poetas Cote Lamus, Gaitán Durán, pero... Bueno, a mí me tocaron un poco como las voces lejanas de Mito, ¿no? Y vivimos parte de mi generación como en las revistas españolas de la apertura, más cercanas como al anarquismo, a los movimientos libertarios, Bicicleta, Viejo Topo, este tipo de publicaciones. Y pienso que en algunos de los medios en que yo he participado, como el Magazine Dominical, la Gaceta, Revista Número, tratamos de mantener ese espíritu abierto y por el otro lado, que lo encuentro mucho en Mito, estar también anclados a la realidad del país y analizarla y presentarla, y por otro lado también traer diferentes géneros periodísticos a las revistas. Juan David. No, pues yo acá soy el infante. No, mi papá sí tiene toda la colección de Mito. No, yo lo que creo de Mito más allá, pues no soy ni mucho menos un experto, pero evidentemente pues me he acercado a la revista por lo que hago y porque me interesa pues lo que allí se dijo también. A mí lo que más me gusta de Mito es la heterodoxia. Yo creo que Mito abre un panorama muy grande y un compás muy grande. En una época de hegemonías, en una época en donde la cosa era muy cerrada. Entonces sí. A mí esa idea como de jugar entre cierta cultura popular, por ejemplo, abrirse a temas de la cultura popular, pero al lado temas muy intelectuales y muy sesudos. Yo creo que eso que abre Mito, que es que puedan coexistir un montón de cosas que son además, pues, existen en este país, sí nos da una luz distinta a quienes después pues, nos hemos dedicado a este oficio. Eso yo creo que es definitivo en Mito, abrir un poco el mundo, pero no solo el mundo, sino Colombia también. Muy bien, ya regresamos con esta conversación sobre la revista Mito y el periodismo cultural aquí en Semana en Vivo, después de estos mensajes. Mito renovó todo. Renovó el ensayo, Mito renovó la crítica de cine. Me parece muy importante, era una preocupación que tenía Jorge Gaitán Durán y su mujer en ese entonces, que era Dina Moscovich, que era el teatro. Jorge llegó con la idea de hacer una muy buena revista y realmente lo logró. No, fue una importancia mayor porque Mito hizo irrupción en un mundo literario prácticamente inexistente en esa época. Revista Dinero en la última edición. La organización Ardila Lure regresa de la mano de Heineken a competir con Bavaria. De las decisiones del gobierno dependerá que la economía tenga un aterrizaje suave. ¿Qué implicaciones tiene en materia de estrategias de inversión el nuevo mapa político de Estados Unidos? Revista Dinero. Cómprela ya. Mi conclusión luego de entrevistarlos a todas es que en Colombia hay más mediocres que villanos. Por Matador, gran lanzamiento, políticos al desnudo, 13 divertidas entrevistas gráficas de personalidades políticas antes de llegar hasta los personajes que todos conocemos. Cómprelo ya. Regresamos con Semana en Vivo.
Seguimos en Semana en Vivo, hoy Viernes Cultural. Y bueno, el tema mito dejó un antes y un después para empezar a hablar un poco de lo que está pasando o ha pasado en estos últimos 50 años de periodismo cultural. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues a mí me parece, volviendo a mirar mito y volviendo a mirar muchas de las ideas, la misma idea de esta publicación, uno descubre, no sé si ustedes estén de acuerdo, una especie de universo que se hizo allí, en estos escasos 7, 8 años que existió la revista, y que se cerró. Vamos, una de las cosas que a mí más me impresiona es que viendo mito, yo por lo menos me quedé con la sensación de que Colombia es un país que se ha narrado muchas veces, pero es un país que no se ha leído. Y ese hecho de que no somos buenos narradores y el hecho de que tenemos pues escritores muy renombrados, pero en temas de lectura seguimos siendo muy pobres, creo que está claramente plasmado allí. Yo quisiera muy rápidamente contar una anécdota. En 1946, cuando se inaugura la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional, Luis López de Mesa dio una conferencia sobre el darwinismo y la evolución humana, y la sociedad bogotana se escandalizó porque Luis López de Mesa había sostenido que proveníamos de un pez del Precámbrico que se llama el Crossopterygio. Y todo el mundo se escandalizó porque el doctor López de Mesa dijo que descendíamos de la sardina, y Monseñor Ismael Perdomo dijo... ¿De las sardinas? Sí, de las sardinas. Es que no podíamos lograr provenir de otro ser. Y 7 años después ve uno una revista como Mito que publica no solo literatura, en el mismo número que está publicado el monólogo de Isabel viendo llover en Macondo, está publicado un texto de Werner Heisenberg sobre la concepción de la física en la naturaleza, en la concepción de la causación en la naturaleza actual. Entonces yo creo que sí se inicia algo muy importante. Pero yo quisiera terciar ahí y preguntarle a Margarita, porque usted dice eso de la mitificación, a mí me gustaría que hablara de eso. Bueno, porque yo también creo como usted que Mito se abrió y se cerró. Primero, segunda aclaración, Mito no es una revista de periodismo cultural. De acuerdo. De ninguna manera, creo que Mito es más una revista como El Malpensante, de hecho, es una revista que quiere... literaria. Sí, es una revista de publicaciones, es una publicación efímera que publica literatura, pero no es una revista de periodismo. Y sí creo que ellos quisieron hacer algo, desacartonar el ambiente intelectual y cultural colombiano, y creo que no les quedó tan bien. Estoy en grave desacuerdo. A ver, Mito es una revista de su época. Es una revista, digamos, que está un poco inscrita en el ambiente, digamos, de la posguerra francesa. De ahí viene un poco la idea. Y hablando en colombiano, la dictadura de Rojas Pinilla. Bueno, muy bien, pero, sí, ¿cómo es una revista europea, un poquito trasplantada a Colombia de una manera muy brillante. En el número 1, y hablando de lo que Roberto estaba diciendo aquí, se traduce por primera vez el diálogo entre un sacerdote y un moribundo del Marqués de Sade. Que esto en Colombia esto era una cosa totalmente inusitada. Ese es un texto que Buñuel usó para, digamos, ponerle potencia al Nazarín. Es un texto extraordinario y es traducido en la Colombia clerical. Mito es una revista que se mete con temas de cine, arte, se mete con erotismo, se mete con una cantidad de tabús importantes. Fue una gran revista, ¿sí? Ahora, es una revista fechada también. Por ejemplo, una cosa importante es que, digamos, las revistas que han venido después, el Malpensante lo mencionaban, son revistas que tienen influencia de las publicaciones americanas que en ese momento no circulaban mucho aquí, las de cultura, ¿no? Time y las de noticias, que esa es otra vertiente, es una vertiente un poquito más periodística. Estoy de acuerdo con Margarita, es decir, que le mezclan más periodismo, pero en Mito hay narraciones periodísticas, hay crónicas de fondo, algunas crónicas históricas. Es una revista excelente. A mí es una lástima realmente que no haya durado más. Fue excelente, pero se cerró. Pero se murió. Pero mira, yo leí hace poco un texto de Juan José Hoyos, que está publicado por el Banco de la República, donde dice que lo interesante de las revistas culturales, que no pasa con los periódicos, es que se hicieron y que no están muertas.
Tú coges hoy Mito y aquí tengo los nadadistas X504, acaba de lanzar un libro. Entonces, Juan José decía, y me pareció muy bello eso, que estas revistas reviven al tú cogerlas en la mano, al presentarlas a un profesor en una clase, al reproducir un artículo malpensante de una revista que estuvo... no sé, entonces pero digamos no son bienes muertos. Yo creo que no podría decir lo mismo de un periódico de alguna manera, ¿no? Pero los periódicos son más desechables. Yo creo que tú no guardas un periódico, tú guardas revistas. Tu amor es un periódico de ayer. Exacto. Ese cerrarse habla más de nuestra condición como lectores que de la misma revista. Y yo creo que es cierto, pero Mito sí hay una cosa muy importante. Yo creo que lo que mencionaba Andrés ahora es significativo. El primer número, en efecto, se publica un texto, una traducción de Sade con una introducción de un pequeño sellito de Jorge Gaitán Durán sobre Sade. Y la época en que estaba hecho Mito era una época de revoluciones. Había en realidad dos disputándose un poco el panorama intelectual, una izquierda muy fuerte, y esta influencia Mito está calcado casi sobre los tiempos modernos de Sartre. Y ¿qué pensaban ellos? Lo que uno ve leyendo la revista es que veían en el sexo y en Sartre y en el absurdo de Colombia. De hecho, en el primer número de Mito hay una cuestión sobre el hacinamiento de las cárceles en Colombia, por Dios, o sea, es una cosa que no tiene fin. Y en ese absurdo viene una especie de nueva ética. La sexualidad tiene un poder libertario en el Marqués de Sade, en el sexo monotónico de las novelas del Marqués de Sade como Juliette. ¿Qué hay? Hay una especie de contenido revolucionario. Sade es un hombre más ético que sus contemporáneos porque sabe que en este acto sexual eventualmente morirá, pero por lo menos se atiene a las circunstancias que él mismo ha trazado. Y la poesía de Gaitán Durán lo refleja. Hay un bello poema, no me acuerdo el título, tal vez ustedes lo recuerden, que dice: lleva la muerte en su espada quien por amor debe morir, o matar lo que ama, porque magnánimo con su pena repite 1000 veces su delito. Y creían en este tipo de absurdo. Eso es cierto, eso no prosperó, eso no tenía por dónde prosperar. El mismo Sartre abandonó este existencialismo y se fue hacia una izquierda más radical. Pero ellos abrieron discusiones que no se habían dado aquí, que es a donde yo voy siendo tan dramática. Abrieron cientos de discusiones que tenían que darse en ese momento y que de alguna manera, es decir, si se muere Gaitán Durán y la revista se acaba... Te digo, hombre, es decir, qué mal. Pero es que la revista, un vuelo de Air France acabó casi que con algo que podía ser un gran proyecto. Absolutamente. Era un proyecto un accidente en Martinica. A ver, pero es que hay una cosa, digamos, las revistas, no solo las culturales, cualquier revista, digamos, tiene importancia en la medida en que dura. ¿Sí? Al puro principio una revista balbucea, no se sabe todavía relacionar. Lo que le ocurre a un columnista en los medios, ¿no? Que arrancan, bueno, voy a ir por acá, voy a ir como cojo. Claro, y sobre todo tú todavía tienes un diálogo de sordos con tus lectores que te mandan tal cosa. Bueno, eso les pasa a las revistas. Y esta revista que nació muy potente, es una revista que de todas maneras estaba agarrando el vuelo y seguramente habría hecho muchas transformaciones y dura más, que 7 años es muy poquito. Claro. Pero ¿qué pasó con esa generación? Es lo que dice Margarita. Pues, mira una cosa importante. Claro. Se sectarizaron. Aquí, por ejemplo, Pacho Posadas, que escribía aquí, en esa época, cosas de filosofía, etcétera, y luego se volvió el dirigente del MOIR, el fundador del MOIR. Yo creo que tanto fue que se sectarizaron. Antes resistieron mucho. Eso que ellos estaban haciendo debió recibir muchas críticas de la izquierda. De hecho, he publicado una carta de Darío Mesa extensísima, famosa. ¿Cómo así? Ustedes lo que son es unos niños burguesitos jugando. Esta crítica de la izquierda que hemos oído tantas veces en el lenguaje de la izquierda, que es como la música para planchar. Simplemente no se va de Colombia. Y las palabras en situación. No, hay que hablar de lo concreto, de las relaciones materiales de producción, hay que hablar de Rosa Luxemburgo y no sé qué. Y ellos, a uno le da la impresión, yo no sé, yo nunca publiqué Mito, pero a uno le da la impresión que ellos resistieron. Ese es el mito que pero Gaitán resistió. Ellos resistieron eso mucho tiempo. Mira, él publicó esas famosas cartas, la de Child y la de... Una última idea, creo que nos legaron algo muy importante a las revistas de hoy, que se puede leer y escribir sin compromiso, ¿no?
sin compromiso, por el gusto de leer y escribir, por el gusto de la producción textual. Y pero eso hay en Mito. Sí estaría un poco en desacuerdo. Yo creo que aquí hay un compromiso, y lo hablábamos fuera de cámara, por supuesto. Hay un programa político en Mito. Pero no es un programa partidista. No, pero es un programa claro, político. Pero lo que se acabó y lo que ellos estaban planteando, y es lo que yo creo de Mito, es la conversación. Que es, digamos, plantear la idea de que en torno de una revista cultural se debe armar una conversación sobre un país. Eso era la idea. Además, una conversación qué gran idea. Claro, la más maravillosa. Y eso fue lo que se acabó. No fue que se sectarizaron, es que dejaron de hablar. Perdóname, pero la izquierda hoy, 1962, es el año. A ver, es el año, de 62, 63 y 64 es el año en que nace la lucha armada contemporánea en Colombia, en que Camilo Torres se va para el monte un poco después. Es decir, el sectarismo y el guerrerismo, que después, que hasta el día de hoy lo estamos sufriendo. No. El mismo lo que te digo es, Mito era un antídoto. Mito hablaba de una izquierda, digamos, y discutía, y en ciertos conceptos era radical en su crítica, civil, digamos. Pero no era, digamos, no era armada, no era sectaria. Aquí tú tienes críticas a China, a la URSS, todo eso, digamos, desde la óptica de la izquierda. Y hay una cosa impresionante, publicar testimonios, la vida, los primeros meses de matrimonio de una mujer casada en Bogotá. Entonces esto para la gente de una izquierda radical, estos son frivolidades burguesas, ¿no? Eso era periodismo de inmersión. Eso era... Nuevo periodismo, investigación. La letra, sí, claro. Mito tenía otra cosa maravillosa que lo estamos hablando ahorita, que era un grupo de gente de proveniencias políticas muy dispares. Eso es lo que quería preguntarles. Y eso creo que fue el secreto de Mito, y si hemos de recoger otra cosa que no sea solo la adoración de lo que se acabó, es eso. Es decir, es la posibilidad de reunirse y decir, bueno, yo estoy acá, usted está allá, pero... Conversar, es que... Y ni siquiera conversemos, aquí va una cosa, aquí va Sade, recuperemos la idea del erotismo, la idea de la izquierda feroz, la idea... Y veamos, pongámoslo acá. Pero era un tipo tolerante, a ver, eso es importante ponerlo en perspectiva. Todos eran tolerantes. Pero en particular el jefe, el dueño un poco, el que pagaba. El motor, sí. Era un tipo de izquierda, pero un tipo tolerante. Eso es importante verlo en perspectiva, porque es que después la intolerancia de todos los matices, ¿no? Obviamente la hubo de izquierda, la hubo de derecha, incluso ha habido intolerancia de centro en Colombia, por Dios. Es decir, digamos, este era un tipo tolerante que admitía, lo que decía Roberto es muy claro, él le mandaron unos regaños, Jorge Chano, de tolerancia absolutamente extraordinario. Era muy claro, digamos, para el sector conservador que todavía tiene tanta presencia en este país, ese sector conservador intolerante, que Mito era peligrosa. Entonces, en el primer número, cuando publican el texto de Sade, es multada por la dictadura de Rojas con 2.000 pesos, porque iba en contra de la moral ese texto. La censura. Claro. Y este último número vemos que hay un texto de Eduardo Carranza y están los textos de los nadaístas. Entonces era el pluralismo, lo que estamos buscando en este país desde esa época. Mito ya lo representaba. Yo creo que esa es la herencia que debemos recoger. Ese proyecto. Y yo siento, y sí que es una pregunta que les hago a ustedes que manejan revistas culturales. Le hago una propuesta. Después de los mensajes, Margarita Valencia en Semana en Vivo con una importante pregunta. Una pregunta. Te invitamos a vivir 3 días de experiencia e innovación con los mejores medios del país. Rueda de Negocios Media Experience de GLP. Las mejores ofertas de medios para el 2015 a los mejores precios. Noviembre 12, 13 y 14 en el Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara. Informes en www.ruedadenegociosglp.com.co. Invita Cable Noticias. 24 horas de información.
CB Cable Noticias por UNE Televisión Digital, Canal 21. Claro, Televisión Avanzada, Canal 465. Básica, Canal 31, Canal 52. DirecTV, 147 Colombia, 727 Latinoamérica. Telefónica, 416. Supercable, Canal 20. Global TV, Canal 8 Barranquilla. En toda Colombia, Cable Noticias CB. Impacto noticioso y desarrollo informativo. En Enfoque, usted podrá conocer los hechos más importantes del mundo. Los esperamos todos los fines de semana en Cable Noticias, 24 horas de información. Regresamos con Semana en Vivo. Seguimos en Semana en Vivo, periodismo cultural, la revista Mito, El Legado, y Margarita Valencia quería plantear una pregunta. Claro, a partir de la discusión que estamos teniendo ahora, yo pensaba que después de Mito lo que pasó en las revistas culturales es lo que pasó en todo el país, que es que acabaron representando pedacitos. Hay revistas de derecha, revistas de izquierda, cada una defendiendo una postura ideológica y no lanzadas al diálogo. Yo me pregunto si ustedes que manejan revistas culturales sienten eso. Pero yo creo que en la época en que entramos nosotros con la cosa de las revistas culturales de los 80, los 90, eso ya, digamos, las revistas y la prensa partidista empezó a ser superada. Partidistas sí, pero de grupo no. Pero no marcadas tan ideológicamente, que es de derecha, izquierda en el magazine. Yo me acuerdo que Guillermo Cano me decía, pues de pronto, Gonza, cuidado que se le está yendo muy para la izquierda. Entonces yo le decía, tranquilo, don Guillo, que es que la derecha tiene todos los otros medios. Pero sí teníamos un pluralismo, y yo creo que se ha mantenido en los medios que manejamos nosotros. No, yo lo dudo, yo no creo eso. No, yo creo que en los medios culturales se escriba, incluso actualmente uno no ve, por ejemplo, posiciones muy radicales, muy de derecha, por ejemplo. O sea, yo sí creo que hay una tendencia, si bien no de programa político, sí hay una tendencia de alguna manera. ¿Por qué? Pero yo creo porque también son espacios, y digo una izquierda abierta o una cosa democrática, interesante, porque yo sí creo que los medios culturales en Colombia son espacios de resistencia, son espacios de verdad minoritarios. Entonces, en ese sentido, ante el unanimismo incluso de la agenda informativa, la cultura tiene que buscar, digamos, por dónde decir sus cosas. Pero yo no estaría tan de acuerdo con Guillo en que esos diálogos se planteen. Quizás sí lo veo más en el malpensante, digamos, ahí sí hay una inclusión más de unas opiniones, si se quiere, más hacia la derecha. Pero yo creo, sin temor a equivocarme, yo no creo que en los últimos 30 años la prensa cultural haya sido muy tolerante, por ejemplo, con la derecha. No sé qué opinan ustedes. Hay una cosa que a mí me parece, digamos, lo que es que la polarización incluso del mundo, no solo de las revistas culturales, ya no es tanto un tema de izquierda y derecha, pero sí hay un vicio muy, muy desagradable que quedó de esa contienda de la izquierda radical con Mito. Y no solo es el lenguaje de esa izquierda que no hemos logrado superar, sino la idea de que un escritor serio tiene que escribir de política todo el tiempo. Todos nuestros buenos columnistas escriben de política, todo el mundo. Es una cosa de adultos, escribir de política, y para ponerse serio que escribir de política. Cuando uno mira Mito, la idea de, por ejemplo, hay un texto aquí, estoy viendo, sobre el informe 15 sobre la sexualidad, escrito por Eduardo Cote.
perdimos un poco eso, los medios se han tendido pero Roberto, a olvidémonos un poco del debate de la izquierda. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de cierta cosa democrática, si se quiere. Pero eso sí estamos abiertos a lo democrático. Pequeña, yo rescataría de Mito, digamos, una cosa que me parece importante en ese momento, y es una revista de una personalidad fuerte. Ahora, la politización de los medios, digamos, en ese momento se estaba agudizando. Piensen ustedes que muy poco después, 10, 12 años después, 15 años después, nace Alternativa, que es una revista, digamos, obviamente no es cultural estrictamente, pero es una revista absolutamente, digamos, caracterizada por un punto de vista político. En ese momento los periódicos estaban alineados con los partidos políticos tradicionales, El Tiempo y El Espectador eran liberales, El Siglo y La República eran conservadores. Todos los columnistas defendían la tesis. Digamos que había de vez en cuando, Eduardo Santos ponía de vez en cuando a alguien ahí a defender un punto de vista un poquito diferente. Ahora, esa politización extrema de los medios, que también afectaba a las revistas culturales de la época, se vio como algo que producía, digamos, que disgregaba y producía polarización. Entonces, en el mundo, digamos, había una lenta separación entre la política explícita de un medio y los partidos políticos. Pero, digamos que eso, digamos, todos entendimos que vale la pena tener contradicciones. Por ejemplo, yo me acuerdo de haber publicado en El Malpensante un texto que se llamaba "Hay que darle un chance a la guerra". Simplemente me pareció que era un escrito bien hecho de un americano y dije, pues yo no estoy de acuerdo con lo que dice este señor, pero me parece que vale la pena que la gente lo lea, ¿sí? Es decir, porque esta idea de que a uno también lo encasillan, y entonces usted como es escritor y como es, entonces tiene que ser de una determinada izquierda y nada más, pues a mí eso me parece que es dañino, ¿no? Sí. Yo lo que creo es que estos medios sí rompieron con los esquemas de esa izquierda cerrada. Y Alternativa fue inclusive la que comenzó con eso. Alternativa estuvo cerca Firmes, que era un partido pluralista. Estuvo cerca al M, ¿no? Sí, pero estuvo cerca Firmes, y el M también tenía un aire que era distinto. El M salió de las FARC precisamente por el dogmatismo de las FARC, ¿no? Entonces yo creo que estos medios culturales se han abierto espacios a diversos pensamientos, no encasillados partidísticamente. Estoy perfectamente de acuerdo, pero sí siento un poco que la prensa cultural tiene ciertos temores con lo que no es políticamente correcto dentro de la cultura. Sí, yo no creo que hayan abierto espacios, sí, perdón, pero lo que pienso es que se desmarcaron de la cosa partidista, eso está claro, pues sencillamente porque cambió de nombre, cambió de tendencia. Y un poco se fueron por la calle del medio para no levantar oleadas. Yo resiento del país hoy, culturalmente, lo resiento de una manera brutal, la falta de discusión. Y me parece, en todos los niveles, y me parece que las revistas no son acicate para esa discusión, no la impulsan, no ponen opiniones, no sacuden. No sé, nosotros por ejemplo en Número organizamos el primer debate grande que hubo sobre cultura y narcotráfico en la Feria del Libre, sí. Fueron 1.200 personas. En el año 94, más o menos. Sí, 93, y hubo gente de diversas tendencias que habló ahí. Sí. Entonces, yo creo que eso era un intento, lo que tratamos de hacer era un intento de eso, de traer discusiones privadas a espacios públicos. Que es lo que ustedes trataban de hacer en la Feria del Libro cada año, ¿no? De ahí salía como una separata que iba... Mire, otra cosa que a mí me parece muy valioso, y soy crítico con Juan también, y es, hoy no podemos hablar de cultura sin hacer periodismo cultural. No podemos votar un ensayo sin que sea periodístico, de alguna manera informativo, va atado de alguna manera a algo que tiene que saber el lector, ¿no? Esto lo hemos perdido. Pero lo hemos perdido. De los medios, yo creo. ¿Por qué lo hemos perdido? El otro día fui a publicar un ensayo sobre los chistes de los niños, una cosa que elaboré con base en un testimonio, pero ahorita que le cuento, pero en un testimonio, y el editor me dice, no, pero tienes que meterle información como fáctica. Y yo decía, ¿pero qué? Acompaño esto con un tag de los realizado durante el momento que el niño echó el chiste, porque tiene que ir acompañado de una cuestión
información fáctica, que es informativa. Pero, yo veo una gran virtud del Mito, que se atrevía a publicar cosas que eran de un carácter puramente ensayístico. Pero es que eso es diferente. Es que otra vez, no, pero un momentito, no el era una revista de malpensante periodismo claramente cultural. se declaró desde siempre. Primero, pretendíamos no tener una línea política, sino una línea estética. Segundo, revista literaria, no periodística. Exacto. El periodismo llegó después. Nosotros hemos publicado ensayos claro, yo creo que se ha mantenido la tradición. Claro, ahora es cierto que hay un género híbrido bonito, una mezcla, que es esta cosa de la crónica y del reportaje, que es un hijo del cuento, entre otras cosas, para que seamos claros. Es el periodismo que adopta la forma de contar del cuento. Y ahí eso tiene un valor literario y vale la pena incluirlo, pero si uno solo se dedica a eso, como alguna vez se dedicó, por ejemplo, Gato Pardo, o como hace Etiqueta Negra en Perú, magnífica revista las dos, pero digamos eso también restringe. Ahora, es que es importante que cada revista defina su personalidad. Eso es lo más importante, tenga una personalidad clara. Personalidad quiere decir muchas veces lo que yo no quiero publicar, por lo que no me quiero caracterizar. Y eso es importante. Entonces, esa personalidad a veces tiene un sesgo un poquito político, pero no del todo. Por ejemplo, Número, una revista que escoraba un poquito hacia una izquierda sofisticada, pero escoraba hacia allá. Y bueno, era una opción perfectamente razonable y sus miembros eran de esa línea y perfecto. Era su personalidad, ¿sí? A ellos de pronto en ese momento no les convenía tanto, no sé, publicar cosas que contradijeran de manera muy frontal ese punto de vista. Pero eso es una opción de personalidad que es razonable. Yo voy a decir algo burro aquí, pero llego hoy donde un editor con un ensayo sobre las condiciones de nuestra libertad y que exceda los 7.500 caracteres. Eso es impensable. No, pero ¿a qué editor le va a eso llevar? Es impensable. No, es que por eso, sí, es impensable. Pero mira, estas revistas culturales que nosotros hemos manejado tienen un espacio muy amplio. Por ejemplo, en Número nosotros publicábamos crónicas, reportaje, publicábamos cuentos, diarios de viaje. Y había solamente una cosa, cualquier tema cabía, cualquier forma cabía, dependiera del tratamiento que se le dieran a las cosas. Entonces sí, publicábamos textos de 20 páginas. Sí, pero Número tampoco fue una revista de periodismo. Y Número también, como usted señala, estaba tratando de hacer... crónica, reportaje, entrevista, ensayo... Yo quiero volver a lo que dijo Roberto hace un minuto, que es importante. Aparentemente la discusión en el ámbito cultural solo se puede dar a partir de la actualidad. Es decir, si no está Paris Hilton en el panorama, no lo podemos discutir. Claro, pero fíjese que eso tiene que ver con otro tema, y es que nosotros nos quedamos hablando de nuestros propios mundos, digamos, culturales, pequeños. Nosotros hablamos con nosotros mismos, pero si le hacemos esta pregunta, por ejemplo, a la gran prensa, que era lo que yo decía antes, a la prensa de todos los días, ahí es donde uno realmente siente un vacío muy grande, porque de todas maneras puedo yo estar de acuerdo o no estar de acuerdo con cierta línea editorial del Malpensante, pero yo leo la revista y me abre discusiones. Yo no estaría de acuerdo con Margarita, a mí me abre discusiones y me abre ideas, y yo peleo con cosas y comento la revista. O Arcadia, pues lo hacía, incluso no hablando de mí mismo, lo hice durante 4 años que no estuve ahí, que Marián se quedó ahí. Entonces yo sí creo que estas revistas abren discusiones. Yo lo que creo es que la discusión pública, que de todas maneras depende de los grandes medios, es así que no está pasando por el mundo cultural. Bueno, de eso hablaremos en el último segmento de este programa. Odio interrumpir, qué pena con ustedes. Ya regresamos aquí en Semana en Vivo con este debate sobre periodismo cultural. Revista Dinero en la última edición. La organización Ardila Luri regresa de la mano de Heineken a competir con Bavaria. De las decisiones del gobierno dependerá que la economía tenga un aterrizaje suave. ¿Qué implicaciones tiene en materia de estrategias de inversión el nuevo mapa político de Estados Unidos? Revista Dinero. Cómprela ya.
conclusión, luego de entrevistarlos a todos, es que en Colombia hay más mediocres que villanos. Por Matador, gran lanzamiento, Políticos al desnudo. 13 divertidas entrevistas gráficas de personalidades políticas antes de llegar hasta los personajes que todos conocemos. ¡Cómprelo ya! Síganos en Twitter a través de @CableNoticias. Cable Noticias está en las redes sociales. Regresamos con Semana en Vivo. Seguimos en Semana en Vivo y bueno, hemos hablado de las revistas, los medios, quién escribía. Hablemos en este último segmento de ese personaje tan esquivo muchas veces para los escritores que se llama el lector. Un poco partiendo de la inquietud que deja Juan David al cerrar el bloque anterior. Entonces, ¿lectores hay? ¿No hay lectores? Ustedes que manejaron... Hay una cosa aterradora en Colombia, hay una investigación de Colciencias de hace un año que sobre lectura, por ejemplo, en las universidades, personas que uno supone leerían, y descubre que el 82% de los estudiantes universitarios tienen como principal fuente de lectura los apuntes de clase. Los apuntes de clase. ¿De sí mismos o de otros? Yo creo que fotocopiados. Bajados del rincón del vago. Y menos del 40% de estas personas se leen un libro al semestre. Vamos, ahí tenemos algo preocupante. Yo he encontrado mucha resistencia a esta idea, pero lo voy a decir igual. Yo creo que el lector de mito o está muy escondido o ya no existe, porque hemos acostumbrado al lector a unos bonsáis ideológicos de 2.500 caracteres pero mito pegados. Tampoco era una cosa masiva, o sea, no. Pero para nada. En absoluto. No estoy diciendo, perdóname, no estoy hablando de la lectura masiva, estoy hablando de la extensión de los textos. Sí, pero, para poder publicar un texto extenso que el lector se pueda regodear en él es una cosa. El malpensante culturales damos ese espacio, lo que no lo dan son los medios masivos. Claro, lectores en eso, además no me gustaría que la discusión se fuera allá porque no podemos ni tenemos el tiempo. Lectores hay para textos largos, como lo ha padecido todo el mundo que ha escrito lectores textos largos. El problema es que hay unos lectores que todo el mundo supone que están escondidos en alguna parte leyendo textos, digamos, de mito, del malpensante, de número, y una cosa maravillosa que se llama el público, que es para quien se escribe la gran prensa. Ese público cree en quienes escriben la gran prensa, no lee. El público sí lee, por supuesto, todos sabemos que sí lee, pero la gente que lo escribe cree que no. A ver, yo creo que todo tiempo pasado fue anterior. O sea, perdón, por la butad, pero yo sí no creo que los lectores hayan sido, digamos, más asiduos o más profundos o más persistentes en el pasado. La lectura y los lectores, digamos, de cierto tipo de cosas siempre fueron minoritarios. Habría que mirar de manera muy clara esas estadísticas. Ahora, es cierto que en términos muy generales vivimos un país muy poco lector, que tiene poca resistencia para la longitud de los textos. Al mismo tiempo, los textos no siempre están bien editados. ¿Por qué no están bien editados? Pues porque hay una cosa que sí es nueva, y es que el dinero es muy escaso, y entonces, por ejemplo, algo que tienen los medios americanos muy claramente, y es los grandes editores. Es decir, aquí está el gran escritor, pero debajo hay un gran editor que está trabajando con él los textos. Eso en Colombia no se puede hacer porque no hay con qué pagarle a ese editor. Entonces, los autores más o menos mandan, y abajo hay unas 4 o 5 personas que medio organizan. O sea, el nivel de la escritura ha bajado, pero por razones, yo creo, económicas, no porque los lectores no sean capaces. No creo que haya bajado el nivel de la escritura. Yo pienso, cuando preguntan dónde están los lectores, en estos días mirando cosas de periodismo cultural, encontré un blog que se llama Periodismo Narrativo Latinoamericano, que tiene muy poco tiempo y ya tiene más de 1.200.000 entradas. ¿Pero por qué? Porque están colgadas ahí crónicas de los mayores cronistas y narradores de América Latina.
Pasa y es con una cosa Anfinia con un éxito también, maravilloso. que la gente Sí, la yo visita. tampoco diría que no, lectores yo sí creo que existen y estoy de acuerdo con Andrés, hay una minoría y es evidente y esa minoría... Sí, el tema es que no marcan ritmo. No, yo quisiera solamente, como nos queda tan poquito tiempo, pero los la míos, podríamos pregunta decir eso. Claro. Después el equivalente. La pregunta sería, ¿por qué a la gran prensa, a la prensa muy masiva, no le interesan esos lectores? ¿Por qué no le interesa dar la información de Creo que vienen muy Yo angustiados. creo que nuestro lector sí se ha transformado. Tendemos a, y es cierto, te concuerdo con Andrés, los datos nos faltan, pero tendemos a tener un lector más modular, es decir, un lector que va de un lado a otro, más acostumbrado a los pequeños textos. No sé si esto sea causa o consecuencia de que la gran prensa le dé esta colección de bonsáis al lector, pero el lector se ha transformado. No, sí, Yo creo que los lectores son el resultado del esfuerzo de los países, del esfuerzo sostenido a lo largo de muchísimos años. Tenemos muy pocos lectores que leen textos largos porque eso supone invertir grandes cantidades de tiempo y de dinero en formar lectores que tengan el tiempo de sentarse a leer ensayos largos. Margarita, y que puedan... ¿cómo explicaron entonces en ese panorama Harry Potter? Que son unos mamotretos de este tamaño, niños de 11 años. Tal vez porque cuando Roberto habla de textos largos, se refiere a textos densos, a textos complejos, textos que supongan una dificultad. Ahora, esos lectores no han desaparecido. De hecho, hay mucha más gente que lee textos ahora. Yo pondría una cosa que digamos que cambia todo esto, es importante, y es la gran competencia que tienen las revistas, los libros, es la sobreoferta de cosas para los lectores. No es que el lector no quiera leer, sino que si en la época de Mito tenía esta revista, unos cuantos libros y nada más, hoy en día una persona con un pinche teléfono tiene acceso a no sé cuántos miles de cosas. Entonces es posible que ahí esté leyendo un texto largo en su pantallita de su teléfono, puede que esté leyendo el bonsai que dice Roberto, pero el problema es que sí hay mucha competencia, pero eso quiere decir también que hay más lectores. Claro, Lo que pasa es que esos más lectores tienen muchísimas opciones que antes no tenían. Eso es un mundo diferente y nuevo. Yo ahí no sabría decir qué va a pasar, ¿no? Sí, lo interesante es que se abren nuevos espacios para el periodismo cultural, para lo que llamamos periodismo de verdad, periodismo literario, periodismo de investigación y para la cultura en general, ¿no? Tenemos, y las nuevas generaciones tienen que explorar esos nuevos caminos, y ver dónde están esos lectores y cautivar esos lectores para la buena literatura, para el buen periodismo y para crear lo que hemos tratado siempre, crear espíritu crítico, gente pensante y participante de la sociedad. Estoy de acuerdo en eso, además es una oportunidad en vez de una... Es decir, yo creo que este momento es muy interesante y yo, por ejemplo, en Arcadia, transformar el lenguaje de la web ha sido todo un reto porque nosotros sabemos que tenemos una audiencia muy poderosa ahí, o sea, muy grande. Y yo creo que las cosas hay que verlas no quejándose, sino proponiéndole a esa masa a que uno no conoce crítica, que es el lector finalmente, cosas. Hay una cosa muy acertada, ese esfuerzo continuado de formar lectores, eso no se debe dejar atrás. Me parece, lo que tú dices me parece muy acertado, es un esfuerzo también de un país. Colombia quiere crear lectores ya, de inmediato, para superar los problemas de las pruebas PISA, y que nos preocupa mucho. Entonces ya hay gente en el interior del Ministerio de Educación diciendo, no, diseñemos una prueba que sí aprueben nuestros niños. No, o sea, pensemos en formar lectores. Pero eso es una cosa de muy largo plazo, y yo creo que es el gran reto que tienen las revistas culturales ahora. Pensar cómo llegarle a esos lectores. De los medios en general y por qué la baja calidad de los medios masivos es el tal rating, ¿no? Entonces, usted tiene que poner, para que abran una página de un medio, tetas o culos, y ahí sí va la gente a abrir. Y eso es lo que paga la publicidad, dice, es que este tiene muchas entradas, y ahí va la publicidad. Entonces, habría que es muy complicado eso, ¿Cómo regular eso de la publicidad donde no sea solamente cuantitativo, sino cualitativo también? Siempre me tocó interrumpir, Me tocó interrumpir, pero invitarlos a un nuevo debate. De verdad, yo creo que aquí quedaron muchos temas que ameritan un programa.
Es decir, cada uno de los temas que le tocaron. años como mito. Sí, yo sí les propongo eso, los invito, que desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado en Semana en Vivo, ustedes. Y ustedes, muchísimas gracias también por su atención. Y el próximo lunes, María Jimena Duzán, a las 8 de la noche, con otro tema de actualidad aquí en Semana en Vivo. Muchísimas gracias y hasta entonces.